Shalom Ubrahom, toda Rabá nuestro Ben Elohim, el Caos de Israel, nos concede un Yom más de vida, por su inmensa bondad, Rajen, Jese y Hanún, por ese propósito Kados que tiene para con todos y cada uno de nosotros. Baru Ataya Wese Bauelo Heinu Melech Haolam, toda Rabá vino Malkeinu, por tu inmensa bondad y Jese, por concedernos un Yom más de vida y tenernos a vino Malkeinu en tu camino, para adorarte, servirte y obedecerte. Avinu Sheva Shamaim Yikadas Shemeja, Tabo Malhuteja Yaser Resoneja, Kacherba Chamaim Gamba Ares, Eleje Jukenut en Lanu Hayom, Umejalanu al Jobotenu, Kacherma Hanu Ganananu Lejayavenu, Hualte Vienu Lideni Sayon, Quinte Halsenumin Jara, Kileja, Jamalaja, Bhaburab, Hatiferelio, Lemeo, Lamin, Emet, Aleluya. Baru Ataya Buesebao Eloheinu Melejaolán. Exaltado seas por siempre, amado Abba, por tu grandeza, Rajen, Jesei, Hanún, por tu paciencia y fidelidad. Baru Ataya Buesebao Eloheinu Melejaolán. Exaltado seas por siempre, amado Abba, por el ajaba inconmensurable, Abba, con el cual nos tratas, por tu inmensa bondad, Melesadí, con la cual, Abinu Malkeinu, nos has traído a tu camino y nos has ido transformando en esos hijos que tú quieres que seamos. Toda Rabaca del Rey, por tu inmensa benignidad, manifiesta en nuestras vidas y en la de nuestros seres queridos, Abino Malkeino. Amado Padre, te damos toda Rabá, porque hasta el Yom de hoy no ha faltado tu mano bendita y poderosa para sustentarnos, para defendernos, para guardarnos, para proveernos, Melesadí. Barú Atayahue Sebahuelo, Heino Melejaolán. Exaltado seas tú, Abino Malkeino, por tu gran Gesedim, que cada mañana se renuevan mercados de Israel, porque en medio, Abino Malkeino, de una generación maligna y perversa, nos has llamado para que seamos esas luminarias, la sal de la tierra, y podamos llevar esas buenas nuevas de salvación. Abba, no es por nuestras fuerzas ni por nuestra sabiduría, sino que en tu inmensa bondad tú nos dotas, Abacados Yahweh, nos da la fuerza, Melesadí, nos da la sabiduría, la inteligencia, el entender, Abacados Yahweh, con tu bendita y preciosa Dabar, con tu Torah, la instrucción de vida, Melesadí, el manual, Abacados Yahweh, que nos has dado para que podamos, Abino Malkeinu, dar los pasos correctos, Melesadí. Toda Rabá por el techo, por el abrigo, por el vestuario, por el calzado, por la compañía, por la familia, por los hijos, Melesadí. Toda Rabá Kadosaba, porque envías tu maná, Melesadí, porque das ese lejen para el cuerpo y ese lejen para el rúa. Toda Rabá por la lluvia temprana y la lluvia tardía, que no falten en nuestras vidas ni en la de nuestros seres queridos, Mavino Malkeinu. Ayúdanos, Abacados Yahweh, para ser fortalecidos y perfeccionados en ti, por ti y para ti, Melesadí. Ayúdanos, Abacados Yahweh, porque sin tu ayuda no lo podemos hacer. Sin tu ayuda nada somos. Sin tu ayuda nada podemos lograr, Melesadí. Abino Malkeinu Elohim Shaddai, toda Rabá, porque traes a nuestra vida, Melesadí, caballón, Melecados de Israel, esa palabra que sustenta, que reviva, que reconforta, que muestra la senda, el camino por el cual debemos seguir, andar, Abacados Yahweh, para alcanzar la estatura de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Toda Rabá por la vida y obra de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, por la tan preciosa derramada, Melesadí, para que seamos, Abino Malkeinu, redimidos y alcanzando nosotros, Raj, Jesei, Hanún, delante de ti, podamos, Abba Yahweh, ser guardados irreprensibles en alma, cuerpo, rúa, mente y led, y ser preservados, Abino Malkeino. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Ayúdanos a que no falte la fuerza, que seamos valientes, esforzados, Malacados de Israel. Revísenos de tu poder y de tu armadura. Adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra, Melesadí, para continuar, para no desmayar, para poder, Abacado Yahweh, Sebaó, poder ser esos hijos que van subiendo de peldaño, Melesadí. Padre, que no olvidemos que somos más que vencedores en Yeshua Hamashiach, que tú estás con nosotros, Melesadí, y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Danos la fuerza, Melesadí. Ayúdanos, Abacado Yahweh, que podamos ser esos hijos que guardan tu Torah, tus mandatos, que tengamos el Ed y la emuná de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Abinu Malkeinu Elohim de Israel, toda Rabá,
Toda Rabá, por todo lo bueno y maravilloso que nos concedes, que nos has concedido y que nos concederás, Padre Yahweh Sebaó, porque tus promesas son fieles y tus promesas son de bienestar, de poder, de triunfo, Cados Rey. Sabemos que en el mundo hay aflicción, dolor, pero confía, yo he vencido al mundo, nos ha dicho nuestro Adón Yahshua Hamashiach, y somos llamados a ser vencedores, Melesadí. Ayúdanos, Abacados Yahweh, a buscarte con todo nuestro corazón, con ese corazón contrito y humillado delante de ti, Padre. Estemos, Abacados Yahweh, en la brecha, clamando, gimiendo, buscando tu Rajen, tu Jesé y tu Hanún, Padre Yahweh Sebaó, porque se ha despertado la ira, Padre Yahweh Sebaó. Han despertado tu ira, Melesadí, con esos actos, Abino Malkeino, de desamor. Padre Yahweh Sebaó, Elohim de Israel, ten compasión de esta humanidad que se aleja a pasos agigantados de tu presencia, de tu poder y de tu palabra. Ayúdanos a que nosotros, tus hijos, tu pueblo, podamos ser esa or, podamos llevar ese mensaje a Abacados Yahweh, que rompe cadenas, que rompe con la esclavitud, que rompe con el pecado, que rompe con el dolor, que rompe con la muerte, Melecados de Israel. Abino Malkeino, Elohim de Israel, ayúdanos a poder hacer la obra, la misión que tú has puesto a cada uno de tus hijos, Melesadí. Rey amado, necesitamos de ti. Seas tú levantando con fuerza, en Kedushá, en diligencia, en sabiduría, en prudencia, a las 12 tribus de Israel, abacados Yahweh, para que sean magulladas las cabezas de las serpientes, para que sea hecho ese plan, Abinu Malkeinu, que tú tienes en la ancha faz de la eres, y que nosotros, tus hijos, Abinu Malkeinu, somos protagonistas, Melesadí, por tu inmensa bondad, Jesei Hanún. Prepáranos, Abacados Yahweh, para toda buena obra. Haznos aptos para el Mahun Chamaín. Por tu inmensa bondad te suplicamos que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Abinu Malkeinu, Elohim de Israel, toda Rabá, por todas aquellas personas, Melesadí, que en tu inmensa bondad utilizas para bendecirnos, para traer bendición a nuestras vidas. Seas tú guardándolas, bendiciéndolas, protegiéndolas, guardándolas, sustentándolas, proveyéndolas, Padre, multiplicando a Vino Malkeino las bendiciones cada día en sus vidas. Toda Rabá por esos corazones generosos, Melesadí, seas tú bendiciendo la obra de sus manos, su salida y su entrada, su acostar y su levantar. Padre, aquellas que no están en el camino, pero que tú utilizas para traer bendición a nuestras vidas, Melesadí, seas tú en tu inmensa bondad, Jesei Hanún, amado Abba, teniendo raja en Jesei Hanún de ellas y ayudándolas para que sean halladas dignas de escuchar tu voz y entrar en tu camino, en tus pactos, Melesadí, que ellas puedan reconocerte a ti, Yahweh Sebaó, como su Elohim y a Yahshua Hamashiach como su Salvador. Amado Abba, te pedimos por el chalón de Jerusalén, tu ciudad, Cados e Israel, tu pueblo, que seas tú bendiciendo a tus hijos, desde el más pequeño hasta el más anciano. Abino Malkeino, en tus benditas y preciosas manos colocamos nuestras necesidades. Necesitamos, abacados Yahweh, de ti, Padre. Tú conoces nuestras aflicciones, nuestros trabajos, ah, las dificultades que pueden haber en nuestras vidas, Melesadí. Pero todo está en tus manos, todo está bajo tu control y confiamos en ti. Ayúdanos, Abacados Yahweh, para que cada día confiemos más y más en ti, en tu poder y en tu benignidad para con nosotros, Abacados Yahweh, sabiendo, Rey Todopoderoso, que cada una de las situaciones que vivimos tienen un propósito. Pero ayúdanos, Abacados Yahweh, a perfeccionarnos, a alejarnos del pecado, a hacer lo bueno, lo correcto, lo justo delante de tu presencia, Melesadí. Oh Elohim de Israel, ayuda a este territorio donde vivimos, Padre Yahweh, para que en tu inmensa bondad, Jesé y Hanún, sea un territorio, porque en tu Jesé se invoque tu Shengadol y se guarde en tus Moadín, abacados Yahweh, seas tú dando a Binu Malkeinu ese lejen de vida para que lo podamos esparcir, Abacados Yahweh, llevar esa semilla, Melecados de Israel, y se den esos frutos. Abino Malkeinu, te pedimos para que las autoridades que van a ser elegidas, Abino Malkeinu, sean conforme a tu bondad y benignidad para con nosotros, sean conforme a tu rajen y jesé para con nosotros, Melesadí, Abba Yahweh, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos se dé a conocer y en el yon de la ira acuérdate de nosotros, tus hijos, Melesadí, Rey Todopoderoso, anula el consejo de las naciones, por amor a tu Shengadol, Abinu Malkeinu, sean derribados los argumentos, los designios
de los pueblos, abacados Yahweh, por amor a tu Shengadol, en tu inmensa bondad, no concedas, Abino Malkeino, que las naciones se enseñoren de nosotros, no entregues en oprobio a tu heredad, abacados Yahweh, sana las rupturas de la eres, y seas, Abino Malkeino, propicio a nosotros, tus hijos, tu pueblo, en la ancha faz de la eres, Abino Malkeino, haya sanidad para tu pueblo, esa sanidad que necesitamos, ese vigor, esa fuerza para seguir adelante, para servirte, para amarte, para obedecerte, para hacer con diligencia lo que es necesario que hagamos como tus hijos, como tu pueblo, como tu quejilá, Padre. Abino Malkeinu, nos acercamos a tu mujer de pesa, Padre. Prepáranos, ayúdanos a ser aceptos delante de ti. Ayúdanos a que tu pueblo nos levantemos en oración, en ayuno, abacados Yahweh, clamando, gimiendo de John y de Laila, Padre, sabiendo, Rey Todopoderoso, que los dolores de parto han iniciado, Meresadí, pero que tú has prometido que estarás con nosotros. Ayúdanos a confiar y ayúdanos a ser dignos de ser socorridos, Meresadí, en medio de la tribulación, de la angustia, Padre Yahweh Sebaó, se manifiesta tu gran majestad, poder y benignidad para con nosotros. Abba, ayuda a que seamos hallados dignos de escapar en el Dios malo, y cuando todo haya acabado de estar firmes delante del Benelión. Abba, Rey amado, ayúdanos para que nuestro día no sea en John Chaván y en John de invierno, para que podamos estar firmes, Sabino Malkeino, y darte la honra, la cabo y la exaltación con nuestras vidas en todo lo que hacemos, Padre. Te lo pedimos y te lo suplicamos. En el Bechen Gadol de tu Hijo amado Yeshua Hamashiach, que contigo vive y reina por siempre y para siempre, en nación de toda Rabá, porque tuyo es el reino, el poder y la acabó, por siempre y para siempre. Emet, Emet, aleluya. En 2 Corintios capítulo 10, versos 5 y 6, nos da una directiva muy importante. Nos dice que llevemos cautivo todo pensar, todo pensamiento y que tratemos con los pensamientos que no son de Emuná. Elohim sabe que tomar cada pensamiento cautivo es crítico porque nuestro pensamiento son los primeros en ser desencadenados en la reacción en cadena de nuestras almas. En otras palabras, nuestros pensamientos agitan nuestras emociones influencian nuestras elecciones y nuestras elecciones son las que producen nuestras vidas. Por lo tanto, quien quiera que controle nuestro pensamiento será en última instancia quien controle nuestras vidas. Entonces, es necesario que nosotros llevemos cautivo nuestros pensamientos a Mashiach, a la obediencia en Mashiach, que debemos estar atentos a lo que viene a nuestra mente. Y se ha insistido porque es lo que se trabaja continuamente y es la percepción lo que hace en nuestro actuar. En esta semana escuchaba la, cómo puede trabajar la mente y cómo puede hacer a que, cómo reaccionemos nosotros. Se ha contado en muchas ocasiones que, y de diferentes formas, pero lo central es que dicen que había un indefenso perrito y ese indefenso perrito vio que venía un tigre, pero que cuando el perrito venía a venir ese tigre se volteaba y decía frente a unos huesos que habían, ah, qué delicioso tigre me he comido, ha sido deleitoso. Entonces cuando el tigre oyó esto y vio aquella situación allí, entonces él se retrocedió y dijo, ¿cómo me va a acercar allí ese perrito? Como mató a ese tigre, me puede matar a mí. Como un mono estaba observando la situación, corrió y fue y le contó al tigre que el perrito lo había engañado. Cuando el perrito se percata de que venía el tigre con el mono, el perrito vuelve y da la espalda y dice, ah, ¿dónde estará ese mono que no me trae el otro tigre que le pedí? Cuando esto ve, el tigre se refrena, no continúa y entonces le dice al mono que cómo lo quería engañar. En todo caso, allí vemos la percepción, como el tigre, por lo que escucha, por lo que ve, sin cerciorarse, si, olvidando quién es él, entonces retrocede. La información que nosotros percibimos debe, entonces, sabemos que ejerce
un actuar, va a nuestra mente y ejerce un actuar, según lo que haya en nuestra mente, según la fortaleza que haya en nuestra mente, esa convicción de identidad, entonces nosotros vamos a actuar. El tigre olvidó quién era él, la fuerza que él podía tener, y entonces se dejó creer de una situación puesta allí que él no había visto, pero que la creyó. Entonces nosotros, ¿cómo creemos frente a las situaciones que percibimos? ¿Cómo nos dejamos convencer, manipular? Y es allí donde nosotros debemos tener ese cuidado, y por eso Shaul nos advierte que todo pensamiento lo llevemos cautivo a la mente de Mashiach, lo llevemos a la Torá, porque Yeshua es la Torá viviente, que cuando nosotros venimos y percibimos algo, debemos saber que el adversario quiere que nosotros tomemos una decisión, pero también nuestro Abba Yahweh nos ha dado las armas y nos ha dado el conocer, nos ha dado las herramientas para que tengamos esa identidad de hijos de Elohim, y como hijos de Elohim, coherederos de la promesa con Yeshua Hamashiach, y como hijos de Elohim, más que vencedores en Yeshua Hamashiach. Que Yahweh Sebaot quiere que nosotros tengamos ese intelecto de poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo cados y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Que tengamos esa mentalidad de que nosotros podemos y debemos ser perfectos y cados, pero la serpiente ha inculcado un pensamiento de debilidad, un pensamiento en el cual limita al hombre diciéndole: tú, no, nosotros no podemos ser perfectos porque es que somos carne, no podemos ser cados porque es que estamos en este mundo y somos carne, pero Yeshua Hamashiach precisamente vino a mostrarnos y a romper con el adversario, porque él ya fue vencido. Hoy tenemos que vencer ese pensamiento en nosotros, esa batalla que se da en nosotros. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué dejamos que siga volando en nuestra mente? ¿Que estamos enfermos? ¿Que somos débiles? ¿Que estamos derrotados? ¿Que somos pobres? No, la mentalidad que nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nuestro Padre Yahweh quiere que nosotros tengamos, es que somos sus hijos, y como sus hijos coherederos de las promesas, y como sus hijos llevadores de la a toda nación, lengua, tribu, familia. Que Yahweh Sebaot nos ha dotado de todo aquello que necesitamos para hacer frente a las acechanzas del adversario, y que no debemos ignorarlas. Nuestras emociones, nuestros sentimientos son fáciles de manipular por el adversario, pero que nosotros no nos guiamos por sentimientos y emocionalismos, sino por la bendita instrucción, porque llevamos esas emociones, llevamos ese sentimentalismo a la Torá, que dice nuestro buen Elohim, nuestro buen Padre Yahweh. Conocemos y explorando en la Torá que define nuestras mentes, y nosotros podemos entender claramente por qué el Adón considera nuestro pensar tan importante. Es tan importante, por eso siempre se nos dice que la Torah esté en nuestra mente y en nuestro corazón, para que sean las que ellas nos ayuden a tomar las decisiones, a guiar, a actuar. Según la Torah, nuestra mente no son solo nuestros pensamientos o nuestra razón o nuestro intelecto, sino todo un proceso conceptual. Sabemos que dice el corazón, y que ya quiere que nosotros entreguemos el corazón. Este proceso comienza en el Rúa, en el cual reside el centro de nuestro ser, y termina con la vida que se produce en nuestra alma. Todo este proceso, de acuerdo a las escrituras, se nos llama entonces la mente. Cuando leemos en el libro de Romanos 12:2, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entender, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Entonces siempre se nos ha llamado a que no vivimos conforme a las circunstancias, conforme a lo que percibimos, sino conforme a lo que Yahweh ha renovado en nuestro entender, lo que nos ha mostrado, porque nos ha traído la libertad de la Torá. Vosotros seréis libres en la Torá. La Torá nos trae libertad en ese entender, para tener ese discernir, para no ser engañados, y para que nosotros podamos buscar, comprobar cuál es la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. El Rúa, que es la fuente de poder, esa fuente de energía que crea
de una u otra manera los pensamientos en nuestros corazones, entonces esos pensamientos son producidos en nuestras vidas, en nuestras almas, como esas acciones. En otras palabras, el Ruach crea conforme lo que nosotros tengamos en nuestros corazones, ese pensar, todo eso se produce que nosotros debemos tener es el rúa de Yahweh, para que seamos esos hombres en rúa y no en la carne, para que ese actuar sea conforme a la voluntad de Yahweh, llevando las cosas. Por eso dice que el hombre natural no entiende las cosas del rúa, no entiende la palabra, porque nosotros debemos andar en el rúa y no en la carne. Se podría hablar que en la Torá se nos hablan como de tres mentes. Una mente natural, que es la del incrédulo. Una persona que solamente mm, anda y dice creer, pero su actuar muestra de que no tiene como esa influencia de Elohim. Va en un proceso conceptual natural, egocéntrico. Es un proceso que no entiende las cosas del Rúa. Y entonces cuando no tiene la naturaleza del Rúa, sino que es mucho más carnal, allí no va a florecer la emuná, porque la emuná es creer, confiar y obedecer. La emuná comienza cuando termina mi raciocinio, cuando yo puedo entender la grandeza de mi Creador, que se puede manifestar su poderío. Cuando vamos en el libro de 1 Corintios capítulo 2, verso 14, nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Rúa de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir con el Rúa. Entonces para muchos es locura cuando se les dice que podemos ser perfectos y que debemos ser perfectificados. Para ellos es locura que nosotros podamos creer y confiar que somos más que vencedores en Yeshua HaMashiach, que Yahweh pelea por nosotros las batallas. Para ellos es locura creer que nosotros, viviendo en Kedushá, estamos haciendo tesoros en los Shamaim. Para ellos es locura no correr desenfrenadamente tras el mundo en su concupiscencia. Para ellos es locura vivir una vida en Ahabá, en Jesé, en la Rajen de nuestra don Yeshua HaMashiach, pero para nosotros poder de Elohim. Entonces allí hay una mente de incredulidad. Por eso cuando él le decía a Yeshua, ¿tú crees? Y él dijo, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad, porque en medio de esta carne, en medio en lo que vivimos, siempre va a haber esa lucha constante de creer o no creer, de confiar o no confiar. ¿Qué estoy percibiendo? Pero con la mente de Yeshua HaMashiach, viviendo en Yeshua HaMashiach, conforme la voluntad de Yahweh, siguiendo las pisadas de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, podemos nosotros alcanzar a vivir en el Rúa y no en la carne, para que podamos percibir más allá de lo que los ojos naturales ven, por percibir más de lo que estos sentimentalismos, emociones pueden percibir y poder entender verdaderamente el propósito de las acciones o de las situaciones, porque Yahweh Sebaó nos da ese entender. Él no ha negado nada a nosotros, sus hijos. Él nos ha mostrado que como hijos somos nosotros coherederos de la promesa y de todo aquello que ha prometido a los vencedores. La mente de un creyente, alguien que ha pedido a Yeshua HaMashiach que entre en su corazón, que reine en su corazón, que sea Él gobernando y dirigiendo ese corazón, entra en ese actuar en el Rúa, porque entonces ya mora ese Rúa de Elohim allí, en el centro de su ser. En otras palabras, el Rúa de Elohim es aquel que va creando y entonces ya va centrando esos pensamientos, pero debemos creer y confiar y accionar nuestra vida hacia lo que Yahweh pide de nosotros, una vida en la perfecta voluntad de Él. Este proceso centrado en nuestro Elohim es la determinación de tener esa voluntad
de hacer lo que Yahweh ha pedido, de que ya andamos en la libertad de no seguir guiados por la carne, por nuestras pasiones, por la concupiscencia, por el pecado, sino que podemos trascender y poder ver la manifestación de lo que el adversario quiere con sus maquinaciones y con sus planes malvados. Por eso cuando venían a Yeshua Hamashiach para tentarle, para engañarle, él ya lo sabía, porque ya estaba viviendo en el Rúa, porque ya podía entonces tener esa visión en el Rúa. Cuando vemos alguien que tiene una sola mente fija allí es José. En Berechí 39, pues recordamos que después de que José fue vendido a los ismaelitas que viajaban a Egipto, fue asignado a trabajar en la casa de Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Potifar eligió a José como supervisor de su casa porque confiaba en él completamente. Potifar puso en él en las manos de José y Elohim bendijo la casa de Potifar. La esposa de Potifar, sin embargo, no era tan confiable. Cuando Potifar se fue, atrajo a José para que se acostara con ella, pero rechazando su oferta, José respondió: ¿cómo podría hacer eso a Potifar si me le ha confiado todo? Y además, ¿cómo podría pecar contra Yahweh? La esposa de Potifar no aceptaba un no por respuesta. Sin embargo, día tras día seguía persistiendo. Y un día, cuando José entró a la casa, ella lo agarró físicamente. Mientras él intentaba huir, ella le arrancó la ropa y la guardó como prueba contra él. Ella mintió a los sirvientes, mintió a su marido esa noche diciendo que José la había atacado. Potifar estaba afligido, pero no tuvo otra opción que poner a José en prisión. El Adón añade una nota a pie de página en esta historia de Bereshit 39:21. Dice que incluso en la cárcel el Adón estaba con José y le mostró Jesé y le dio favor. Y también continúa diciendo que todos los que vieron a José sabían que Elohim estaba con él. José es un ejemplo de una persona que tiene una sola mente. Aunque fue tentado repetidamente, siguió escogiendo dar a Yahweh su pensar para que la vida de Elohim pudiera salir libremente de su corazón debido a su decisión de permanecer firme, cados, apartado de pecado. José fue fácilmente conformado a la imagen de Elohim, a la Besorá, por esa determinación de seguir fielmente a Yahweh. Tenía ese pensar: ¿cómo podré yo? O sea, no, ni siquiera por la mente se le pasaba ser pecador. Ni siquiera por la mente se le pasaba incumplir un mandato. Debemos tener esa convicción de que somos hijos de Elohim y como hijos de Elohim debemos ser caros y perfectos. Debemos buscar a nuestro Abba Yahweh con un corazón contrito y humillado. Él no rechaza el corazón contrito y humillado. Él no nos niega nada. El que le falte sabiduría, pídala porque Él la dará y la dará en abundancia. Cuando vemos a David, el pecado que cometió en 2 Samuel 11, pues como recordamos, David estaba en el techo de su palacio y cuando vio a Betsabé bañándose al lado, pensaba que era absolutamente preciosa y la quería, la quiso para él, la codició. Sin embargo, en vez de captar esos primeros pensamientos impíos, lujuriosos, como hizo José, David permitió que esos pensamientos lujuriosos agitaran sus emociones y alimentaran sus deseos y finalmente influenciaran sus acciones. Porque así se va dando el pecado, se va concibiendo y a medida que si usted permite que conciba, que crezca y se dé, va a hacer el pecado. David envió a sus sirvientes a preguntar por la mujer y ellos regresaron y reportaron que era Betsabé, la esposa de Urías. Pero la idea de que fuera la esposa de otro no detuvo a David. Estaba tan emocionantemente envuelto en ese momento que decidió actuar según sus propios deseos y envió a Betsabé y se acostó con ella. Cuando David supo que Betsabé estaba en embarazo, entonces llamó a Urías a su casa y maquinó todo un plan, lo pensó, lo concibió y no se detuvo, porque por un momento hubo como ese lapsus de que olvidó de su mente la Torá. Y no podemos nosotros darnos esos lapsus, sino llevar todo pensamiento cautivo
a la Torá. Si David se detiene y piensa y mira a sus ojos, no puedo ver mujer desnuda, yo tengo que voltear mi mirada. Si llevo el pensamiento cautivo a la Torá, definitivamente podemos detener aquella trampa del maligno, aquello que quiere que percibamos y en lo cual quiere desenvolvernos y llevarnos a que actuemos hacia el mal. Tenemos la capacidad, tenemos el poder, porque Yahweh dice que está con nosotros, que nos ha dado el rúa de poder, un rúa de dominio y no de cobardía, un rúa que no es el que, ay, viene a mi mente que estoy enfermo, viene a mi mente que soy débil, viene a mi mente que soy imperfecto, no, tiene que estar en mi mente que somos más que vencedores en Yeshua HaMashiach y que si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada, no, ni un mal pensamiento, ni un mal deseo, una mala acción, una mala inclinación, la llevamos cautiva a la mente de nuestro Adón Yeshua HaMashiach cuando nos dan este ejemplo de David, siendo un hombre que tenía conforme al corazón de Yahweh, se nos da la oportunidad de que nosotros sepamos que no podemos descuidarnos en lo más mínimo, porque un pequeño descuido trae para nuestras vidas grandes consecuencias como las trajo para David, como las trajo para sus hijos y para su familia, porque la Torah es muy clara. Yahweh nos dice que si nosotros escogemos el bien, te irá bien a ti y a toda tu familia. El comportamiento de David es un ejemplo de tener ese doble ánimo en un momento determinado. Y nosotros no podemos tener ese doble ánimo, porque cuando dice que los de doble ánimo, entonces no hay una unificación con Yahweh. Nosotros tenemos que ser uno con Yahweh, como Yeshua es uno con Yahweh, debemos ser uno con Yeshua. El adversario se deleita en esa doble mentalidad. Él sabe que la doble mentalidad nos mantiene atados por nuestras heridas, por nuestras debilidades, pero que nosotros somos fortalecidos y tenemos potestad de poder vencer todas aquellas debilidades en Él. Yeshua vino a mostrarnos y a enseñarnos cómo nosotros podemos hacer la lucha. Que en Tito 1:16 nos dice, profesan conocer a Elohim, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, es lo que el adversario quiere. Que muchos profesen conocer a Elohim, que profesen, que le adoren con sus labios, pero que nosotros no podemos ser solamente oidores de la palabra, profesando palabra, sino hacedores de la palabra. Que con nuestros hechos exaltemos, demos la honra, la cabod y la exaltación a Yahweh. Porque mire lo que dice el verso, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. No puede haber rebeldía en nuestro corazón. Cuando un miembro, cuando nuestra mente quiere rebelarse contra el mandato, debemos llevar cautivo ese pensamiento, esa acción, ese sentir a Mashiach, a la Torah que nos ha sido dada para que seamos libres de esa concupiscencia, para que seamos libres de ese pecado que el adversario está allí maquinando y está entretejiendo para llevar nuestra mente cautiva al pecado. Esas decisiones emocionales que nosotros no debemos dejar que sean las que dominen, sino que tener esa solamente en Yeshua, permitiendo que la vida de Yahweh desde nuestros corazones se motive y dirige todas nuestras acciones. Queremos bloquear todas aquellas eh, situaciones que vienen a nuestra vida a traernos pensamientos de debilidad, de desesperanza, de desánimo, sino llevándolas cautivas a Yeshua, en oración, en ayuno. Si hay algo que está allí carcomiendo mi mente y me dice, no, sí, tú puedes, y que me siento débil y que debo hacerlo, y es pecado porque lo sabemos, tenemos la
bendición de tener la Torah y saber qué es pecado y qué no es pecado, saber qué le agrada a Yahweh y qué no le agrada a Yahweh. Y en oración, llevar la petición al que todo lo puede, al que tiene cuidado de nosotros. Pablo está diciendo, Shaul, que el adversario sedujo y engañó a Eva en su pensamiento, y así también teme que nosotros, por nuestro propio pensar, podamos ser corrompidos fácilmente por la simplicidad o la monocultura. Y él tiene toda la razón, debido a que no hemos entendido el poder y la autoridad que poseemos para tomar decisiones, pero decisiones de emuná, decisiones para obedecer a Elohim sin importar cómo nos sintamos. Es que claro, cuando yo quiero y esta carne entra en esa lucha, yo quiero el pecado. Pero yo lucho contra eso que quiero porque no es lo que me conviene, porque no es lo que agrada a mi Elohim, porque no es lo que me hace agradable, sino abominable. Entonces yo me resisto porque yo quiero el Mahun Shamaín, porque yo quiero estar delante de la presencia de Yahweh. Y cuando eso está en mi mente, cuando no se quita, cuando ese es mi objetivo, cuando esa es mi meta, yo lucho por ella y yo hago todo lo que está a mi alcance para hacer lo pertinente para no perderlo, como aquel que quiere llegar a alcanzar un año escolar, un objetivo, una meta, un sueño. Entonces está allí permanentemente alimentándolo. Se abstiene de muchas cosas para lograr su meta. Nosotros, nuestra prioridad es ser hijos de Yahweh como Yeshua Hamashiach, en la estatura de nuestro don Yeshua Hamashiach, porque allí es lo que nos ha llamado Yahweh a que nosotros debemos alcanzar. El plan de Elohim para nuestras vidas es que seamos conforme a su imagen y semejanza, para que podamos mostrar su or, para que podamos ser ese instrumento de bendición. Cuando en Lucas describe perfectamente que nadie, cuando enciende una vela, la pone en lugar secreto ni debajo de un almud, sino sobre sino una menorá, para que los que entran vean la or del cuerpo es el ojo. Por tanto, cuando tu ojo es simple, todo tu cuerpo también está lleno de or. También cuando tu ojo es simple, todo tu cuerpo también está lleno de oro, pero cuando todo tu ojo es malo, también tu cuerpo está lleno de tinieblas. Tenemos que tener cuidado, pues, de que la luz que hay en nosotros no sean tinieblas, porque muchas veces nosotros decimos, no, eso no es tan malo, eso no está, es una exageración. Y entonces muchas veces se ha tildado, no, es que son exagerados, como que no podemos decir esta palabra, cómo es que no podemos decir aquella otra, cómo es que no podemos tener este comportamiento, cómo es que no podemos tener esta amistad. Pero nosotros tenemos que ser rigurosos, disciplinados con lo que Yahweh nos ha dicho. A esto se evita, entonces a esto se evito. Cuando Yahshua HaMashiach nos dice que nosotros debemos ser más que vencedores en Yahshua HaMashiach, es cuando vencemos precisamente la concupiscencia que quiere reinar en nosotros y que tiene que haber esa lucha, y ya llega un momento que ya no hay esa lucha. Ya no hay la lucha con la concupiscencia, ya no hay la lucha con el pecado, porque he podido tener ese control que logro cuando estoy en el Rúa, cuando estoy en el poder de la Torá, cuando ya he conocido que mi identidad es ser hijo de Yahweh, y como hijo de Yahweh no puedo pecar. Como hijo de Yahweh no entra en mí el pecado, no me seduce por ningún lado, porque quiero agradar a Yahweh, porque no quiero ser abominable, sino grato delante de nuestro buen Elohim. Esa es nuestra meta, esa debe ser nuestra meta, nuestro propósito, ser llenos de sabor y dejar que esa sabor brille a otros, porque no debemos esconderla. Nos dice que debemos mostrarla para que otros también sean alumbrados por la or de Yeshua HaMashiach. Y sabemos que en esa lucha y en esa tarea que tenemos, ciertamente el adversario está allí trabajando constantemente para que nosotros no logremos ese propósito, para que otros no lleguen a la orden de Yeshua HaMashiach. Nosotros debemos llegar a esa mentalidad decidida de que somos hijos de Yahweh y por tanto no pecamos.
No nos dejamos seducir por el pecado, porque tenemos por delante la vida Olam, porque tenemos por delante a nuestro Adón Yeshua HaMashiach y seguimos sus pasos. Y Él fue fiel, fiel hasta la muerte. Se negó a sí mismo y nos dice a nosotros que tomemos el madero, nos neguemos a nosotros mismos y sigamos sus pisadas. Negarnos a aquello que queremos. No, es que yo estoy muy cansado, pero hoy echaba, no, yo va a descansar porque es que lo pide el cuerpo, pero el Rúa no, allí estás mitigando el Rúa porque ciertamente el Rúa va a querer estar en la presencia de Yahweh, va a querer cumplir con el mandato, va a querer ser agradable a nuestro buen Elohim. Cuando vemos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad. Cuando nosotros damos paso al pecado, cuando nos dejamos seducir por el pecado, cuando no damos la batalla, ciertamente se va a convertir en algo monótono, en algo, ay, es que lo hice y lo hice y lo hice y lo vuelvo a hacer y lo voy a volver a hacer. Tenemos que hacer frente al pecado, tenemos que tomar la decisión de verdaderamente ser fieles, de negarnos a nosotros mismos, de negar a ese sentimiento, a esas obras de la carne, a los celos, a la envidia, a la lujuria, el engaño, la avaricia, el chisme, la vanagloria, todas aquellas, yo debo negarme, yo lo sé, el Padre me permite conocer porque la Torah me muestra qué es pecado ante sus ojos, qué es lo que no le agrada y qué es lo que sí le agrada. Shaul está diciendo que nosotros no podemos ser seducidos y engañados como lo fue Eva, sino que nosotros debemos estar apercibidos para que nosotros verdaderamente podamos actuar con el poder y la autoridad que poseemos, porque Yahweh nos ha dado un rúa de dominio propio, un rúa para tomar decisiones de emuná, decisiones de poder, porque en la emuná nosotros somos agradables a nuestro buen Elohim. El plan de Elohim para nuestra vida es que seamos conformes a su imagen, para que nuestra elección sea siempre estar llenos del Ruach de Elohim. Y es aprendiendo a tomar esas decisiones de emuná para seguir el camino de Elohim. Aunque sea la última cosa, nosotros debemos estar sabiendo que la decisión correcta es la que está conforme a la Torá. Y el Rúa nos dice cuando nosotros estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Debemos aprender a apartarnos de la basura que hay en nuestro pensamiento. Esto que vino a mí, ¿lo pensaría un hijo de Yahweh? ¿Es un pensar de que viene de Mashiach? Debemos vestirnos de Yeshua HaMashiach. Es la única manera en que podemos reflejarlo cuando nos vestimos de Él. Solo entonces el Rúa de Yahweh puede salir libremente del lugar Kadosh en nuestros corazones y llenar nuestra Neshama como Él desea. Es una batalla mental y siempre hemos hablado, porque es que Yahweh por eso dice, y deben poner la Torah en la mente y en el corazón, porque allí florecen, porque allí es atacado, porque el adversario quiere seducir, quiere poner pensamientos de incredulidad, de miedo, de incertidumbre, quiere traer el pecado a nuestras vidas. Pero nosotros, así como se le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear. Tenemos la capacidad, el poder para hacerlo. Cuando no entendemos cómo hacer elecciones de Muná para entregarnos a Elohim, nos conformamos bien al mundo y el enemigo se regocijará por ello. La palabra nos anima a renovar nuestras mentes para que lo que tengamos en ellas sean pensamientos puros y que estén alineados a la voluntad de Elohim. Sin embargo, si podemos aprender a seguir a Yeshua, aun cuando no nos apetezca, queramos o no, pensemos siempre que funcionará. Tenemos la oportunidad de conformarnos a la imagen de Mashiach y ser capaces de sujetar nuestras emociones a la voluntad de nuestro buen Elohim. Tenemos que estar dispuestos. Todo lo que se requiere para vivir una vida en triunfo es estar limpios, estar dispuestos a dar la pelea. Cuando vemos en el diccionario dispuesto, dice actuar sin vacilar, sin titubear. Nosotros podemos y debemos alcanzar esa
esa lucha, entrarnos en esa lucha, dar la pelea. Cuando en Lucas 14:26 nos recuerda que realmente no podemos ser Sheliahim de Elohim a menos que estemos dispuestos a no queriendo, sintiéndonos así, sino simplemente dispuestos a darlo todo, a dejar padre, madre, esposa, hijo, hermanos, casa, incluso nuestras propias vidas. Pero si no hemos sido capaces de dar esa pelea para dejar de comer lo inmundo, de hablar lo incorrecto, de vestir lo inapropiado, de dejar las amistades, aquellas alianzas que nuestro buen Elohim dijo que no haremos alianzas con heteos, con fereceos, que nosotros debemos llevar una vida conforme a lo que Yahweh nos ha mandado, que hay unas cosas y personas de las cuales nosotros debemos alejarnos. Y que ciertamente entonces viene el adversario y dice, vosotros sois el amor, pero nosotros debemos saber que el amor realmente es amar a Yahweh. Cuando nos hablan del amor, Yahshua HaMashiach dijo, amaráis a Yahweh vuestro Elohim con todo el corazón, con toda vuestra mente, con toda nuestra alma y con todo vuestro ser. Llevar cautivo ese pensamiento y saber que el amor a Yahweh sobrepasa todo entender, que la manera como Él nos ha amado, nos ama y nos amará es grande. Yahweh Sebaot quiere que nosotros seamos fieles y que hagamos su bendita y preciosa voluntad, que llevemos los pensamientos, los cautivos a la mente de Yeshua, a la Torá, y que verdaderamente nosotros podremos encontrar siempre la fuerza en Él para hacer lo correcto, lo justo, lo bueno, lo que es debido, para que podamos tomar ese madero, negarnos a nosotros mismos y que ya no vivimos nosotros, sino sabemos que Yeshua vive en nosotros y Él es el que dirige nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro actuar, nuestras miradas, nuestro ir, en Él, por Él y para Él. Barú ata Yahweh Sebaot Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Abacados Yahweh Sebaot, Rey Todopoderoso, que nos has tomado de lo cenegoso para que seamos limpiados, purificados, emblanquecidos y seamos esos hijos entendidos, abacados Yahweh, que actúan conforme a tu instrucción para llevar las buenas nuevas de salvación. Toda abacados Rey Elohim Shaddai, porque no somos mejores, abacados Yahweh, que nadie. Entre los más pequeños nosotros nos encontramos, Melesadí. Ayúdanos a servirte, amarte y obedecerte como tú te lo mereces, abacados Yahweh. Ayúdanos a que seamos revestidos de todo poder de lo alto, Kadosh Rey, para que podamos tener el valor, Abacados Yahweh, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestro madero y seguir fielmente las pisadas de nuestra don Yeshua Hamashiach, siendo valientes, esforzados, diligentes, Abacados Yahweh. Danos sabiduría e inteligencia de lo alto, revístenos de poder, Abacados Yahweh. Una doble porción de tu Ruach HaKodesh repose sobre nosotros. Avino Malkeino, ensancha nuestro territorio, tu mano bendita y poderosa esté a favor nuestro, para que nada nos haga ningún daño, Melesadí. Abba, suplicamos a ti que nos mires con ojos de piedad, que guardes nuestra salida y nuestra entrada, nuestro acostar y nuestro levantar, que nos des bendición, que sobreabunde en nuestras vidas, Abino Malkeino, que nos des, Abacados Yahweh, Elohim, Rey Todopoderoso, es entender, Abacados Yahweh, y sabemos que cuando guardamos tu palabra, tu mandato, tú das a entender a tu pueblo. Ayúdanos a ser ese pueblo sabio que te adora, que te exalta, que te sirve, ese pueblo esforzado, Melesadí, en hacer tu cados y perfecta voluntad. Rey amado, te suplicamos por las 12 tribus de Israel, por Jerusalén, tu ciudad, Cados, Israel, tu pueblo, para que no falte el shalom. Suplicamos a ti que seas destruyendo los enemigos de Sión, Melesadí. Por amor a tu Shengador, sean holladas las cabezas de las serpientes, Melesadí. Abino Malkeino, Elohim de Israel, anula el consejo de las naciones, echa por tierra los designios de los pueblos y ten compasión de nosotros. Te suplicamos por el huérfano, por la viuda, por el menesteroso, por el extranjero, por el que padece hambre, por el que padece injusticia, Padre Yahweh Sebaot, por tu pueblo, Cados Rey, donde quiera que se encuentre a lo largo y ancho de la eres, seas tú, Padre Yahweh Sebaot, propicio a tu pueblo, Padre amado Yahweh, por ese remanente Melesadí que está en Jerusalén, por tu tierra, Cados, Abino Malkeino, sea Abino Malkeino, con nuestros seres queridos, familiares, abacados Yahweh, toca sus corazones y permítele la techubá
antes que sea demasiado tarde. Suplicamos a ti, amado Abba, en tu Geser, Rajen y Hanún, que seas disponiendo todo para Pesa. Ayuda a que seamos aceptos delante de tu presencia, preparándonos, abacados Yahweh, que tu pueblo, Abino Malkeino, estemos en Ejá, haciendo oración, ayuno delante de tu presencia, gimiendo y clamando por tu Rajen, Gesei Hanún, para nuestras vidas, para nuestros seres queridos, por esta humanidad, Padre Yahweh Sebaó, porque ciertamente, Abino Malkeino, tú no quieres la muerte del impío, sino que del pecador, sino que todos procedan a Teshuvah, Melezadí. Abba, ayúdanos. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde para limpiarnos. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde como tus hijos en esa misión que tú has concedido para nosotros, tu pueblo, Yahweh Sebaó. Abacados Yahweh, haya sanidad para tu pueblo, haya bendición, regocijo, Padre amado. Te damos toda rabá por todo lo que nos das, Melesadí, toda rabá por lo que nos niegas, toda rabá por tu propósito, Kados, para con nosotros, Melesadí. Confiamos en ti, Kados Rey. Ayúdanos a ser esforzados, valientes en hacer lo correcto, lo bueno, Melesadí. Apartarnos de toda mentira, de todo engaño, Abino Malkeinu. Que no seamos engañados, Abino Malkeinu, sino que podamos velar y orar y estar firmes, llenando nuestras lámparas en reserva de aceite y alumbrando, Melesadí, en medio de una generación maligna y perversa, como tú lo demandas de nosotros, Abacados Yahweh. Abino Malkeinu, toda Rabá, porque nos estamos preparando para la recibida de Shabbat, del Yom precioso, Kados, el deleite, la cita de Ahabá que tú has dejado, Melesadí, semana tras semana, toda Rabá, porque por tu inmensa bondad, Jesei Hanún, es que podemos cumplir con aquella preciosa cita. Te suplicamos, Abinu Malkeinu, que seas tú propicio a nosotros, pecadores, Melesadí, ayudándonos a andar en perfección, en Keduchá, y poder ser esos hijos, Abinu Malkeinu, que te sirven, que te aman, esforzados, apartados de mentira, de engaño, de falsedad, de hipocresía, Melesadí, y estar andando conforme a tu voluntad, conforme a tu Jesé y a tu bondad, Melesadí. Te suplicamos por nuestros seres queridos, Abacados Yahweh, que tengas tú Jesé y Hanún de ellos, toque sus corazones, Abinu Malkeinu. Seas tú, Abacados Yahweh, ayudando a tu pueblo, desde el más pequeño hasta el más anciano. Abino Malkeinu, suple sus necesidades, guárdalos, protégelos. Seas tu escudo fuerte alrededor nuestro, rodeándonos de tu favor, amado Abba. Te lo pedimos y te lo suplicamos. Reconforta los corazones de aquellos, abacados Yahweh, que han perdido a un ser querido, aquellos que están llorando a sus seres amados, Melesadí, por su partida pronta, Melesadí, aquellos, Abino Malkeinu, que están en dificultades, abacados Yahweh, que pueda alumbrar en ellos la orden de Yeshua HaMashiach, que aquellas situaciones, Abino Malkeinu, adversas que han venido a la vida de muchos de nuestros seres queridos, Melesadí, sean abacados Yahweh, esa puerta, Abino Malkeinu, para que te encuentren, para que te busquen, para que te sirvan, abacados Yahweh. Tú todo lo tienes bajo tu control, Melesadí. Ten rajen, Jesei, Hanún, Yahweh, Sebaó de nosotros y de nuestros seres queridos. Acompáñanos todos los yomín de nuestra vida, Melesadí. Concédenos estar en Ejá y que nos podamos presentar como un solo hombre delante de ti en el Yom de Shabbat, dándote la honra, la cabo y la exaltación, Padre amado, oh Elohim de Israel. Perdona nuestro pecado, nuestra iniquidad y la de nuestros padres y ayúdanos, Abin Malkeinu, para que seamos limpios, puros, emblanquecidos y esos hijos entendidos que actúan porque conocen a su Elohim. Ayúdanos, Abacados Yahweh, que seamos ese pueblo que te conoce y que actúa, Abino Malkeinu. Abba, te lo pedimos y te lo suplicamos, no porque nosotros hayamos mérito alguno. Los méritos son de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, en presencia y poder de tu Ruach HaKodesh, en acción de toda Rabá, porque tuyo es el reino, el poder y la acabó por siempre y para siempre. Emet, Emet, aleluya. Shabbat Shalom.